Agradecemos en este momento la atención que nos presta el doctor Carmelo Dueñas. Él es médico neumólogo, especialista en medicina crítica y además es profesor de la Universidad de Cartagena. Doctor, gracias por atender este llamado de la S. Giovanni Cristini del Carmen de Bolívar. Sabemos que usted también está muy comprometido y ocupado trabajando en Cartagena de la mano de la alcaldía, aportando sus conocimientos a esta problemática que nos está quejando en el mundo. Gracias por aceptar la invitación, doctor. Con mucho gusto, claro que sí. Bueno, doctor, vamos a hablarle a la gente del Carmen de Bolívar. Desde la S. Giovanni Cristini hemos emprendido una campaña de concientización acerca de esta problemática y de educación y sobre los cuidados que debe tener la gente aquí en el Carmen de Bolívar. Según su especialidad y experiencia, ¿qué le podemos decir a la gente del Carmen de Bolívar? ¿Qué es lo que más debe tener en cuenta para evitar que esta pandemia nos toque aquí a nivel de provincia? A ver, primero debemos tener claro que este es un virus para el cual nadie en el mundo tenía defensas. Por tanto, los 6.000 o 7.000 millones de personas que vivimos en el planeta Tierra estamos predispuestos a contraer la infección. No tenemos ninguna protección, por tanto, existe el riesgo de que la tengamos. Eso es lo primero. Lo segundo es que más del 80% de las personas que van a contagiarse o que se están contagiando van a presentar una infección muy, muy leve, a veces asintomática, que no va a generar mayores problemas. Pero hay un 15 a 20% restante de personas que van a tener una infección importante y 3 a 5% de ellos van a tener una infección grave, severa, que va a requerir cuidado intensivo, eventualmente puede requerir ventilación mecánica. Es importante tener claro que las personas con mayor riesgo de contraer una infección grave y de fallecer son las personas con diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y cualquier patología que produzca inmunosupresión. Esas personas deben tener mucho cuidado y a eso es que ha ido encaminado el presidente, el ministro y las autoridades departamentales y locales a enfocarse que estas personas mayores de 60 años, personas con enfermedades cardiovasculares, hipertensas, diabéticas, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y personas con inmunosupresión deben estar confinadas en su casa para evitar el riesgo de adquirir la infección, porque estas personas, como digo, son las que más riesgo tienen de desarrollar infecciones graves y presentar una patología potencialmente fatal. Doctor, existen algunas creencias sobre la medicina ancestral. Algunas personas piensan que tratando el virus con algunos remedios caseros de pronto pueden ayudar a mitigar algunas secuelas o posibles contagios. ¿Qué hay de cierto en estos mitos de que la medicina tradicional de pronto puede ayudar a combatir este virus? Lo importante es tener claro lo que dije inicialmente. Más del 80% de las personas van a tener un cuadro muy similar a un resfriado, con muy pocos síntomas, a veces asintomáticos, y no va a haber ningún problema. En esa población, en esa cantidad de personas, lo que hay que hacer es el manejo de los síntomas. Tiene fiebre, acetaminofén. Tos, colocarle algún antiintusivo, hidratarlo adecuadamente y nada más. Es un manejo sintomático. En el resto de pacientes, en los que ya de pronto toca hospitalizar, el manejo también va a ser encaminado a los síntomas, porque hoy por hoy no hay ningún medicamento que haya demostrado que se justifique usarlo rutinariamente para el manejo de esta patología. Por tanto, eso debe quedar restringido al manejo de un grupo de médicos en pacientes con la patología grave. No hay una medicina, no hay una intervención tradicional o homeopática o de otro tipo que haga evitarnos la enfermedad. Lo que sí evita la enfermedad es evitar el contacto directo, garantizar una distancia social de por lo menos 1 metro, lavado de manos frecuente, ojalá cada 3 horas por más de 40 segundos. Y si tenemos síntomas respiratorios, usar la mascarilla convencional. Esas medidas tal vez son más importantes que cualquier tratamiento, cualquier medicamento o droga que pretendamos generar algún beneficio y que hasta ahora no ha demostrado tal cosa. Otra de las cosas que la gente de pronto tiene curiosidad
y he visto muchísimo ese comentario en las redes sociales, médico, es que se piensa que el virus no puede propagarse en climas cálidos. Piensa que de pronto que si hace demasiado calor, el virus no progresa. ¿Qué de cierto hay en esto? Porque la gente lo está comentando mucho en la calle. Ojalá. Lamentablemente, para que el virus muera por calor se necesitan más de 50, 60 grados centígrados, o sea, es imposible que evitemos eso. Y obviamente primero nos quemaríamos nosotros, entonces no hay ninguna posibilidad de que eso ocurra. Así que eso es totalmente falso, es una creencia que no está fundamentada en ningún método hecho científico y por ahí tampoco es que vamos a resolver el problema. Doctor, otra de las preguntas, y hay que comentarle a la gente, se dice que de pronto los niños y los jóvenes no tienen riesgo de contagio y que se están viendo solamente perjudicados son las personas mayores de 60 años. ¿Qué de cierto hay en esto para que de pronto la gente piensa que por ser un joven, adolescente o de pronto niños no se puedan afectar? Todos estamos predispuestos a adquirir la infección y si entramos en contacto con la infección vamos a adquirirla, tengamos sea un recién nacido o sea un anciano de 90 años. Todos la podemos adquirir si entramos en contacto con ella. Lo que se describió inicialmente en la China es que los niños, las embarazadas, desarrollaban un cuadro más leve y generalmente no padecían una enfermedad grave. Sin embargo, ya hay descripciones en Italia, España y hay casos colombianos en los cuales se ha demostrado que niños y mujeres embarazadas pueden desarrollar una enfermedad grave, incluso hay casos demostrados de fallecimiento. Entonces hay que tener cuidado con esto, porque si bien en la mayoría de los casos los niños y las embarazadas padecen una enfermedad más leve que los demás, también pueden tener problemas y complicaciones y pueden eventualmente tener un desenlace fatal. Cuando yo no sé si de pronto estoy en contacto con una persona que es asintomática, porque en más del 80% de los casos las personas no presentan síntomas. Si yo entro en contacto, una persona entra en contacto con un paciente infectado y no lo sabía, ¿cuánto tiempo transcurre para que empiece a mostrar síntomas? ¿Cuánto es el periodo de incubación? En general, desde que entré en contacto con alguien que tiene la enfermedad hasta cuando comienzan los síntomas pueden pasar entre 4 y 5 días la mayoría de las veces. A veces pueden pasar más, pero en general 4 o 5 días y comienzan a presentarse síntomas como cualquier resfriado común. Y el 7º al 10º día pueden aumentar los síntomas y volverse importantes en el 20% de pacientes que dijimos que pueden desarrollar enfermedad más seria. Y en esos días puede obligarse a verse hospitalizado el paciente. Esa más o menos es la evolución natural de la enfermedad en la mayoría de los casos. Doctor, cuando se está llevando el tratamiento con una persona es dictaminada con positivo para COVID-19, ¿cuál es el procedimiento médico que se le hace cuando se hospitaliza o el manejo en casa? ¿Cuál es el procedimiento y cuál es el tiempo que se le da a esas Aquí personas? tenemos problemas serios y que antes, como se consideraba que habría un prerequisito, el nexo epidemiológico, o sea, que debía haber un antecedente de que había viajado la persona al extranjero o había estado en contacto con alguien del extranjero o había estado en contacto con alguna persona que hubiera estado en un país que tenía alta prevalencia de la enfermedad. Pero lamentablemente ya eso no es así. Desde el momento en que se entró en la fase de mitigación es porque el gobierno encontró que más del 10% de los casos que había en Colombia no estaban explicados por contacto con una persona, un extranjero. Entonces, desde ese punto de vista ya perdimos esa opción de interrogar o cuestionar y ahora cualquiera puede tener la enfermedad, o sea que no es fácil ya ahora comenzar a establecer cuál es el caso sospechoso o cuál es el caso definitivo. En este momento, una persona que comienza a tener síntomas respiratorios y los síntomas más frecuentes son fiebre, tos seca, dolor de garganta, malestar general, debilidad, dolor de cabeza. Esos son los síntomas más frecuentes. Si uno tiene 2 de esos síntomas, debiera consultar. Si está bien y no es población de riesgo, debiera llamar o consultar con su EPS y observarse. Si todo está bien y la persona evoluciona sin mayores complicaciones, no hay ningún problema. Pero si la persona es una persona de riesgo, o sea, voy a repetirlo, hipertensa, diabética,
problemas cardiovasculares, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o cualquier grado de inmunosupresión y mayor de 60 años, esa población ante síntomas banales debiera consultar para que sea evaluado juiciosamente por un médico. Probablemente tocaría tomar una muestra, enviarla al laboratorio departamental y hacer el diagnóstico de si tiene o no tiene un COVID. Esa, a grosso modo, sería una evaluación. Esto es, una persona sin riesgo, lo que hay es que observarla en su casa y garantizar la evolución en los primeros días. Y si no se complica, en más del 80% de los casos y el manejo de sintomáticos. Pero si la persona tiene factores de riesgo o tiene síntomas como dificultad respiratoria, esa persona debe asistir a una atención médica para definir si tiene o no tiene la enfermedad y un manejo dirigido por un personal de salud. Doctor, aquellas personas que ya han pasado por el proceso de COVID-19 y pasan todo su proceso en aislamiento o salen del hospital, ¿pueden volver a sufrir complicaciones? ¿Se pueden volver a infectar? Esto no está demostrado. No está demostrado y lo que ocurre, lo que sí es que esta enfermedad tiene varias características. Una de ellas es que es más contagiosa que la gripa común. Eso es algo claro. Otra de ellas es que el contagio se puede producir incluso cuando la persona no tiene síntomas. Entonces la persona no tiene síntomas, pero puede contagiar a otra. Y el otro problema es que la persona, después de que curó la enfermedad, todavía puede contagiar a otra. Entonces eso hay que tener cuidado y por eso hoy la recomendación fundamental es que cuando la persona se curó y la decisión de curación es clínica, o sea, el médico revisa al paciente y de acuerdo a la evolución puede decidir que el paciente se curó. A partir de ese momento, la persona debiera estar todavía 14 días más en aislamiento estricto para evitar contagiar a otros. Ese aislamiento puede ser hospitalario o en su casa, dependiendo cómo esté la persona. Pero se recomiendan 14 días más a partir del momento en que se curó. Hablemos del caso hipotético que de pronto en el departamento, en Cartagena, Dios no lo quiera, hay una proliferación de casos y el virus empieza a expandirse. ¿Cuál sería ese mensaje para que la población de la provincia del Carmen de Bolívar y del país entero tengan conciencia que si esto se les sale de las manos, ninguno de los países ha estado preparado, está demostrado qué podría pasar en el peor de los escenarios y a qué nos atendríamos? Para hablar de manera castiza para que la gente entienda, porque a veces no comprende la peligrosidad del tema. En este punto hay que tener claro que ningún sistema de salud está preparado para esto. Nadie preveyó esto, nadie pensó que esto iba a ocurrir y hemos visto que países como Italia, España, China en su momento, Estados Unidos, Nueva York, que es la ciudad de pronto emblemática a nivel universal, no estuvieron preparados y han sido desbordados por la magnitud de la pandemia. Entonces, obviamente nosotros, con el limitado sistema de salud que tenemos, obviamente vamos a tener mayores riesgos y aquí es importante las medidas de prevención, las medidas de distanciamiento social. La repito, primero, no saludar, distancia de más de 1 metro. Personas que tengan tos y estornudo deben protegerse con la mascarilla y hoy casi que todos debiéramos tener la mascarilla cuando estamos en un sitio donde no podemos mantener la distancia social o hay muchas personas de la mano. Y el otro punto más importante, el lavado de manos de más de 40 segundos, bien hecho con agua y jabón, ojalá cada 3 horas o más seguido si es posible. Esas cosas, lo otro, no tocarnos la cara. Si nos podemos tener millones de virus en las manos, pero si no nos tocamos la cara, no hay forma de que el virus nos contagie porque por la piel no se va a transmitir. Entonces, si seguimos esas medidas, vamos a tener cuidado y vamos a garantizar la prevención de una pandemia o de un brote epidemiológico que sobrepase la capacidad de nuestro sistema de salud. En este punto, hay alguna cosa que hay que tener en mente en la parte rural y es que en la población de los Montes de María hay algún beneficio y en el sentido que el poco hacinamiento o la población rural dispersa puede hacer que la epidemia no tenga el impacto que puede tener en una ciudad grande como Cartagena o ciudades mucho más grandes y con una población bastante más densa. Pero tenemos el riesgo en estas poblaciones rurales que no contamos
con recursos en cuanto a camas hospitalarias, en cuanto a unidades de cuidado intensivo y ventiladores. He sido informado que la gobernación de Bolívar y la persona encargada por parte de la gobernación de Bolívar en cuanto a la salud y el encargado de esto, que es el doctor Willy Simancas, están trabajando muy de la mano, organizando una expansión del número de camas hospitalarias, camas de cuidado intensivo y ventiladores para todo el departamento de Bolívar, fuera de Cartagena. Entonces están trabajando muy en eso para lograr garantizar que haya recursos. Esto probablemente va a surgir en las próximas semanas para lograr tener camas y ventiladores para el manejo de estos pacientes cuando se presenten, porque hay que partir. A todas las ciudades, pueblos y corregimientos va a llegar el virus. No hay lugar del mundo donde no llegará. Va a llegar. Lo que hay que tratar es de que no se contagie un gran número de personas al mismo tiempo para que no desborden la atención de salud. Doctor Carmelo, agradecemos esta comunicación. Sabemos de las múltiples ocupaciones que usted está teniendo. Con mucho gusto y estoy dispuesto a colaborarle en una próxima ocasión cuando haya necesidad de eso. Claro que sí. Claro que sí. Muy seguramente en próximas oportunidades estaremos conversando con usted acerca de esta problemática para que la gente del Carmen de Bolívar esté atenta a lo que está sucediendo. Agradecemos su colaboración, doctor. Mucho gusto.